Muy bien, ¿cómo están? Nuevamente vamos a completar esta revisión del sistema circulatorio y empezamos con un recordatorio de lo que son los circuitos sistémico y circuito pulmonar. Para poder entender lo siguiente, el sistema circulatorio y en especial el sistema cardiovascular lo que quiere es que haya un flujo de sangre. Ese es el objetivo principal. Para eso tenemos dos bombas. Una, que es el ventrículo izquierdo, que va a bombear la sangre, va a ejercer una presión, una fuerza que va a transmitirse a la sangre que contiene y va a permitir que ésta fluya hacia todos los órganos del cuerpo excepto a los pulmones. La sangre utilizada por estos tejidos regresa por las venas sistémicas, las venas cavas en específico, cava superior y cava inferior, a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa a través de la válvula tricuspidia al ventrículo derecho y del ventrículo derecho a través de la válvula pulmonar al tronco pulmonar, las arterias pulmonares y los pulmones. ¿No es cierto? Acá se oxigena la sangre, regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Entonces el ventrículo izquierdo va a determinar la circulación en el circuito sistémico y el ventrículo derecho en el circuito pulmonar. ¿Cómo? Ejerciendo fuerza, una presión sobre quién, la sangre que contiene tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. El flujo, ¿de acuerdo? Que es la cantidad de sangre que va a pasar por un segmento o una parte de estos circuitos en unidad de tiempo debe ser el mismo. ¿De acuerdo? El flujo sanguíneo es lo que llamamos también gasto cardíaco y lo vamos a explicar de esta forma. Cada vez que el corazón o el ventrículo izquierdo o derecho se contraen, van a eliminar una cantidad de sangre. Esa cantidad de sangre se llama volumen sistólico, que vemos acá representado por esta V y esta S, volumen sistólico. Recuerden, cada contracción de los ventrículos elimina una cantidad de sangre que se llama volumen sistólico. ¿Correcto? Ahora, nosotros tenemos que recordar que el ventrículo izquierdo y el derecho se contraen una cantidad de veces por minuto. Eso llamamos frecuencia cardíaca. Muy bien, en promedio la frecuencia cardíaca es 70 mililitros. Entonces digamos que acá tenemos 70 y en promedio la cantidad de sangre que eyecta el corazón en cada latido son 70 mililitros, ¿no? 70 por 70 nos va a salir 4,9 litros por minuto. Esa es la cantidad de sangre entonces que pasa por un segmento de cualquiera de los dos circuitos, tanto el circuito sistémico como el circuito pulmonar. Para poder entenderlo más fácil, si por ejemplo esta es la aorta y yo la secciono, la corto a la aorta y comienzo a ver cuánta sangre sale en un minuto, ¿cuánta sangre saldrá? Saldrán 4,9 litros por minuto, porque eso es el gasto cardíaco, el flujo de sangre. ¿Se entiende? Perfecto. Pasamos. No se olviden que el flujo en ambos circuitos sistémico y pulmonar debe ser el mismo. Ahora, esto es sumamente importante. Recuerden que para que se produzca flujo tiene que haber una gradiente de presión, es decir, la sangre tiene que fluir de una zona de mayor presión, que sería por ejemplo en el circuito sistémico del ventrículo izquierdo, a una zona de menor presión cuyo representante principal, es decir, la menor presión del circuito sistémico sería la aurícula derecha, que llega a ser inclusive de cero. Entonces hay una gradiente de presión a medida que va avanzando el flujo sanguíneo por el circuito sistémico y también por el circuito pulmonar. Acá tenemos, por ejemplo, una lista de ¿qué? De presiones, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la presión del ventrículo izquierdo es de 120 milímetros de mercurio sobre cero. ¿Por qué? Acá se está considerando las dos fases del ciclo cardíaco, ¿no? Que estamos hablando de la contracción, que se llama sístole, y la relajación, que se llama diástole. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, alcanza 120 milímetros de mercurio, y cuando se relaja, 0 milímetros de mercurio. Miren ustedes, en la aorta, la presión llega a 120 en sístole, 80 en diástole, ¿no es cierto? Y es importante recordar que podemos sacar un promedio de esta presión y esa presión se va a llamar presión arterial media, que es equivalente a 93 milímetros de mercurio, y va a seguir avanzando a través de las arterias de mediano calibre, pequeño calibre, hasta llegar a los capilares, donde se llega a una presión de entre 20 y 30 milímetros de mercurio, excepto los capilares glomerulares que llegan hasta 50.
Muy bien, luego siguen las venas, 15 milímetros de mercurio, y finalmente miren la aurícula derecha, ¿no? En cero. Entonces vamos, el flujo, ¿no? Se va a producir de una zona de mayor presión a menor presión. Y vemos que el circuito sistémico en comparación con el circuito pulmonar tiene presiones sumamente elevadas, mucho más elevadas. Es por eso que este circuito se llama de alta presión, ¿sí? En cambio este se llama de baja presión. La gradiente de presión acá, que es la diferencia de presión entre este punto, que es la aorta, que vendría a ser el punto de partida que se considera para el circuito sistémico, que depende obviamente del ventrículo izquierdo, va a ser de 93 menos 0, que es la aurícula. Es decir, esa diferencia de presiones es de 93 milímetros de mercurio. En cambio acá tenemos que la presión máxima de la arteria pulmonar va a ser de 15 milímetros de mercurio menos 5 que hay en la aurícula izquierda. Entonces la gradiente de presión es 10. Hay una diferencia significativa, ¿no? Casi 10 veces más de presión tiene el circuito sistémico que el circuito pulmonar. La explicación es que obviamente necesitas el corazón, el ventrículo izquierdo necesita mucho más fuerza para poder inyectar toda la sangre a todos los órganos de nuestro cuerpo. En cambio, el ventrículo derecho solamente hacia los pulmones, está más cerca, y los vasos también pulmonares ofrecen menos resistencia, se distienden más fácilmente. ¿Correcto? Entonces no se olviden de estas diferencias principales entre los dos circuitos: alta presión y baja presión. El flujo, como era en ambos circuitos, era el mismo, debe ser el mismo. ¿Por qué? Porque estos dos circuitos están conectados en serie. ¿Sí? Si por ejemplo se bloquea acá, todas las arterias sistémicas se obstruyen, es una cuestión hipotética, entonces ya no hay flujo en el resto del circuito. ¿Se entiende? Eso explica por qué este circuito es en serie. El flujo se mantiene igual y las presiones van cambiando a medida que avanzamos en los segmentos. Hay una gradiente de presión. Muy bien, los vasos sanguíneos entonces tienen ciertas características para que se produzcan estos cambios que hemos revisado. Las arterias, le dijimos, son las que conducen y distribuyen la sangre a los tejidos para que lleguen a los capilares. Las arterias son mucho más gruesas, ¿no es cierto? Y dependiendo de su característica pueden ser más elásticas o menos elásticas. ¿De acuerdo? Los capilares son sumamente delgados, solamente tienen una capa endotelial, ¿sí? Y permiten obviamente la filtración al ser tan delgados. Y las venas, como dijimos, tienen las mismas capas que la arteria, pero son mucho más delgadas y son más distensibles, es decir, pueden almacenar sangre, pueden funcionar como reservorios de sangre. Las arterias, existen las de gran calibre, la más grande será la aorta, luego más pequeñas, musculares, las arteriolas, ¿no es cierto? De ahí vienen los capilares, luego las venas, que empiezan como vénulas, luego venas de mediano calibre y gran calibre, como las venas cavas, por ejemplo, y por supuesto no se olviden del sistema vascular linfático, que tiene sus vasos linfáticos. Muy bien, acá solamente para que ustedes fijen el siguiente concepto. Tanto las arterias como las venas tienen las mismas capas. Estamos hablando de la capa íntima, la capa media y la capa adventicia. También se las llama túnicas, ¿correcto? La capa íntima vendría a ser esta de acá, la que está en contacto con la sangre, ¿sí? ¿Correcto? Y podemos darnos cuenta que acá hay una diferencia, ¿no es cierto? Estas son dos arterias de diferentes características. Esta es una arteria elástica y esta es una arteria muscular. Ahora vamos a darnos cuenta de eso. Si se dan cuenta, la capa íntima es la misma, son células endoteliales, no es un epitelio simple, ¿no? Pues que tiene de fondo o de base un tejido conectivo laxo que se llama capa subendotelial. Y vamos a darnos cuenta que en las arterias más grandes existen en la capa media, que es en la que sigue, tanto fibras musculares, pero principalmente fibras elásticas que vemos acá. Esto hace que estas arterias sean las más expandibles, es decir, puedan distenderse cuando reciben sangre y por un momento inclusive almacenar un poco de sangre y tener una retracción elástica que empuje esa sangre para que siga fluyendo en el circuito sistémico. En cambio, estas arterias que son más pequeñas, son arterias musculares, tienen en su capa media solamente músculo liso. Entonces son mucho más rígidas, menos distensibles, tienen menos elasticidad. ¿Correcto? Una característica obviamente
es la presencia de estas fibras elásticas, pero también en las musculares podemos ver que hay una fina capa elástica acá que se llama lámina elástica interna que separa el endotelio de quién, de la capa media, una característica de las arterias musculares predominantemente. Y por fuera la última capa es la túnica adventicia, ¿no? Que tiene principalmente colágeno. Las venas tienen predominantemente desarrollada esta capa, que es la capa adventicia. Puede haber también músculo liso acá, correcto. Y los vasos más grandes tienen, miren, estos pequeños vasitos, que son los vasa vasorum, ¿no? Son vasos que irrigan al vaso, porque tienen una pared tan gruesa que necesitan vasos que permitan la llegada de oxígeno y nutrientes a estas células. Los vasos más pequeños, como no tienen una pared tan gruesa, reciben el oxígeno directamente por difusión de la sangre. Muy bien, en este esquema podemos ver justamente a una arteria. Esta es una arteria muscular, ¿sí? Vemos el endotelio, claramente una sola capa de células que tiene de base a esta lámina, que es la lámina elástica interna, y luego está la capa media, acá hay músculo liso predominante, y luego la capa adventicia. Muy bien, entonces esos son los vasos principales. No se olviden de los capilares, ¿no? Solamente tienen una capa endotelial y permiten por su pequeño grosor y su gran distribución el intercambio de oxígeno y nutrientes. Ahora bien, esto es un dato importante porque sabemos que tenemos 5 litros de sangre promedio, ¿no es cierto? ¿Sí? 5 litros es la cantidad de sangre promedio. Y miren ustedes, si el corazón se detuviera bruscamente y pudiéramos medir cuánta sangre hay en diferentes lugares de la circulación, nos daríamos cuenta que la gran cantidad de sangre, la gran mayoría, perdón, de sangre se encuentra en donde, en las venas sistémicas, ¿no? Y en las vénulas. 64% de esos 5 litros se encuentra allí. Por eso funcionan como reservorios de sangre. Después nos damos cuenta que un 13%, solo un 13% de esos 5 litros se encuentra en las arterias sistémicas y en las arteriolas, ¿sí? Un 7% está en el corazón y otro 7% en los capilares y un 9% está también en los vasos pulmonares. ¿A qué se debe esto? Se debe principalmente a la distensibilidad que tienen las venas, ¿sí? Las venas sistémicas son sumamente distensibles, reciben y almacenan una gran cantidad de volumen de sangre, y los vasos pulmonares son también sumamente delgados y pueden almacenar también sangre, ¿sí? A esto llamamos reservorios. Y a esta capacidad que tiene un vaso de poder almacenar una cantidad, un volumen de sangre importante y desarrollar poca presión, porque se distienden rápidamente y no se desarrolla mucha presión dentro de ellos, se llama compliance. ¿De acuerdo? Compliance. Ahora bien, vamos con alguna información con respecto a la hemodinámica que es indispensable. Recuerden ustedes, ¿qué es lo que quiere el sistema cardiovascular? Necesita que la sangre fluya, y para que la sangre fluya, que está relacionado con esto, representado por esto que es flujo, la Q, tiene que haber una diferencia de presiones en los circuitos que hemos revisado y su relación con la resistencia que ofrecen estos vasos. ¿Correcto? Entonces, miren ustedes, esta fórmula se puede aplicar a cualquiera de los circuitos, al sistémico, al pulmonar o inclusive a un solo vaso. Acá, por ejemplo, lo hemos descrito. Imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que acá tenemos a una presión máxima, que podría ser, por ejemplo, la presión de la aorta, y acá una presión mínima, que podría ser la presión de ¿quién? De la aurícula derecha, ¿no es cierto? Entonces hay una gradiente de presión, ¿sí? Como hay una gradiente de presión, miren ustedes que está representada por esto, que vendría a ser gradiente de presión, P1 menos P2. Esta gradiente de presión es directamente proporcional ¿a qué? Al flujo de sangre. Ahora, cuando la sangre fluye por estos vasos, representados por este, digamos, este tubo, ¿de acuerdo? Se ofrece una resistencia. Esta resistencia es inversamente proporcional al flujo. Entonces, mientras mayor diferencia de presiones haya, mayor gradiente de presión haya, mayor flujo habrá. Mientras menor resistencia haya en los vasos que se encuentran entre estas dos variantes o puntos de presión, mayor flujo habrá. ¿De acuerdo? Muy bien, esta fórmula entonces la podemos convertir. El flujo es igual al gasto cardíaco. La gradiente de presión, la P1 sería la presión media de la aorta.
P2 la presión de la aurícula derecha, y la resistencia de todos los vasos sistémicos sería la resistencia periférica total. Entonces, ¿quién crea la presión? Esta presión media de la aorta no la crea la aorta. Esta presión media, ¿quién la ha, digamos, promovido? ¿Quién la ha creado? La ha creado la contracción del ventrículo izquierdo, ¿sí? La contracción del ventrículo izquierdo transmitió presión, fuerza, la sangre que contenía, y esa sangre pasó a la aorta. Y esa es la presión que estamos considerando, la presión media de la aorta, ¿sí? Entonces, si no hay contracción del ventrículo, no puede haber presión aórtica. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, esta fórmula es sumamente importante para lo que van a revisar más adelante con respecto a hemodinámica. Ahora bien, recuerden ustedes lo siguiente. Ya saben lo que es un circuito sistémico, ¿no es cierto? Cuando un circuito sistémico está organizado en serie, entonces, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Que el flujo va a ser siempre el mismo en cualquiera de sus segmentos. Ya dijimos, 5 litros por minuto, ¿no es cierto? Y cuando sumamos todas las resistencias que ofrecen, la resistencia total siempre va a ser mayor que cualquiera de las resistencias individuales que ofrece los vasos al paso de la sangre. Ahora, si nos damos cuenta, tanto el circuito pulmonar como el circuito sistémico están conectados en serie, pero dentro del circuito sistémico nos damos cuenta que la aorta, ¿de acuerdo?, va a entregar la sangre a los diferentes órganos, pero en una organización en paralelo, ¿de acuerdo? En paralelo. Y cuando esto sucede, ¿de acuerdo? Las resistencias que ofrecen estos órganos al flujo de la sangre es menor que una resistencia en serie, ¿sí? Entonces, no se olviden, la organización en paralelo de la distribución de la sangre hace que sea mucho menor la caída de la presión, porque si la presión encontrara una alta resistencia acá, caería mucho más, pero como se organizan estos órganos en paralelo, la presión, que es de, por ejemplo, 100 milímetros de mercurio acá, no cae significativamente y todos los órganos reciben una presión y por lo tanto un flujo de sangre muy parecido. ¿Se entiende? Ese es el beneficio de una organización en paralelo. Muy bien. Ahora también recuerden que como cada órgano recibe de forma individual un flujo de sangre, esto puede ser regulado de acuerdo a su resistencia, ¿no? El cerebro, por ejemplo, recibe un 15%, los riñones y el sistema gastrointestinal 25 y 25 también, el músculo esquelético, en fin, todos tienen un flujo, un porcentaje del flujo, digamos, diferente, regulado por su resistencia individual. Muy bien. Y ahora veamos la presión. Entonces yo ya sé que cuando el ventrículo se contrae, va a inyectar sangre con mucha fuerza a la aorta, ¿sí? Cuando la sangre llega a la aorta, va a aumentar bruscamente la presión de la aorta, ¿sí? Esto está representando la presión aórtica. En sístole, que es cuando el corazón se contrae, entonces la presión puede subir bruscamente hasta 120 milímetros de mercurio. Cuando se cierra la válvula aórtica, termina la sístole, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a esta pequeña caída acá, ¿sí? Acá termina, ¿qué cosa? La sístole. Esta pequeña hendidura que se llama incisura dícrota, ahí está, representa el cierre de la válvula aórtica. Acá se acabó ¿quién? La sístole. Y empieza la diástole. La diástole es el flujo de sangre cuando el corazón se está relajando, cuando la válvula aórtica está cerrada. ¿Y de quién depende? Depende, por supuesto, de la misma fuerza, la inercia con la que fue expulsada la sangre, pero depende principalmente de la distensión y luego contracción o retracción elástica de la aorta. La aorta, acuérdense que se distendía y luego va a poder regresar a su forma original y empujar la sangre y mantener la presión durante la diástole. Muy bien, este ciclo se va a repetir. Sístole, contracción de los ventrículos, cierre de la válvula aórtica, diástole, muy bien, y así, de forma sucesiva. No vamos a ver todavía estos detalles, los vamos a ver en hemodinámica. Entiendan, por favor, el concepto de lo que es presión sistólica y presión diastólica. Y el promedio de estas presiones, pero es un promedio que no es un promedio aritmético simple, se llama presión arterial media.
Muy bien, ahora vamos a revisar algunos detalles relacionados a los ruidos cardíacos y otras características finales del sistema cardiovascular. Fíjense ustedes en esta animación, por favor. Si bien es una animación que tiene una serie de variables que todavía ustedes no han revisado, vamos a tratar de fijarlas en algunos puntos en específico. Muy bien. ¿Estamos en qué momento? Miren ustedes, estamos en un momento en el que todavía se está llenando el corazón. ¿Ok? Se está llenando el corazón. Esta es la aurícula derecha, este es el ventrículo derecho. ¿Qué está sucediendo? Se está contrayendo la aurícula, ¿correcto? Ahí está, se está contrayendo la aurícula. Miren ustedes cómo esa contracción está terminando de llenar ¿a quién? Al ventrículo derecho. Igual, el ventrículo izquierdo, gracias a la contracción de las aurículas, está terminando de llenarse. Y ahí nos vamos a dar cuenta que la presión, ¿de quién? De la aurícula se está acercando mucho a la del ventrículo, ¿correcto? Y el ventrículo ha comenzado a contraerse. Miren esas flechitas, ha comenzado a contraerse, tanto el derecho como el izquierdo. ¿Qué va a suceder? Para que la sangre no se regrese, no regrese del ventrículo derecho a la aurícula derecha, del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, estas válvulas, que son la válvula tricuspidia en el lado derecho y la mitral en el lado izquierdo, tienen que cerrarse. Ahí está, se han cerrado. ¿Quién las mantiene cerradas? ¿Se acuerdan ustedes? Los músculos papilares y las cuerdas tendinias mantenían cerradas y evitaban que la sangre regrese a las aurículas, ¿no? De los ventrículos. ¿A dónde tiene que ir esta sangre? Tiene que ir, en el caso del ventrículo derecho, al tronco pulmonar y a las arterias pulmonares, y en el caso del ventrículo izquierdo, a la aorta y, por supuesto, a las ramas principales de la misma. Ahora, cuando se ha cerrado, la válvula tricuspidia y la válvula mitral, se ha producido un primer ruido cardíaco, ¿correcto? Este primer ruido cardíaco lo vemos representado acá. Entonces, el primer ruido cardíaco se produce con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, las que separan a quién, a la aurícula del ventrículo derecho y a la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. ¿Correcto? Continuamos. ¿Estamos en qué? Estamos en sístole y es una fase de la sístole que se llama contracción isovolumétrica. Tranquilos que eso lo van a ver en detalle más adelante. Quédense con la idea de que tenemos sístole y diástole y que la última parte de la diástole, el llenado se completa gracias a la contracción de la aurícula que acabamos de ver. Entonces la sangre ahora va a comenzar a salir a través de ¿dónde? De la válvula pulmonar y la válvula aórtica, en el lado derecho y en el lado izquierdo respectivamente. ¿Por qué sale? Sale porque la contracción del ventrículo hace que la presión de esta sangre sea mayor que la presión de la sangre que está acá, en el tronco pulmonar, en el caso de las cavidades derechas, y que la presión que está en el ventrículo izquierdo sea mayor que la presión que se encuentra en la sangre que contiene la aorta, en el caso de las cavidades izquierdas. Cuando esta presión supera a la presión de estos dos vasos, entonces la sangre comienza a salir. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo acá? Miren ustedes, ¿se acuerdan de esa presión? Esa curva de presión de la aorta, la presión sistólica. Miren ustedes cómo al salir la sangre a la aorta, esto representa la aorta, ¿sí? La presión puede llegar hasta 120 milímetros de mercurio. ¿Sí? Sigue saliendo la sangre. Ahora va a seguir saliendo la sangre mientras la presión de los ventrículos sea mayor que la del tronco pulmonar y la de la aorta. La sangre va a seguir saliendo, ¿no es cierto? Pero va a llegar un punto en el que la presión de los ventrículos va a disminuir, va a ir disminuyendo y eventualmente ¿qué va a suceder? Miren ustedes, acá está la aorta, la válvula aórtica. ¿Qué va a suceder cuando la presión de la aorta, la sangre que contiene la aorta, sea mayor que la del ventrículo y la presión del tronco pulmonar sea mayor que la del ventrículo derecho? Se van a cerrar las dos válvulas. Ahí está, se cerró la válvula aórtica y la válvula pulmonar. El cierre de estas dos válvulas, que se llaman también válvulas sigmoideas, va a producir otro ruido. ¿Qué ruido será? Acá lo vemos, el segundo ruido cardíaco. Muy bien, tenemos entonces explicado el primero y el segundo ruido. ¿Qué acaba de terminar acá? Ha terminado la sístole, ¿no? La fase que eyecta la sangre
de la sístole. Acaba de terminar. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? El corazón tiene que relajarse. La sangre va a seguir fluyendo por el circuito pulmonar y el circuito sistémico, ¿de acuerdo? Principalmente porque en el circuito sistémico, porque esta arteria que es la aorta, se ha distendido, pero al momento de regresar a su forma original ha empujado la sangre y ayuda a que circule durante la diástole, estamos en diástole, ¿y qué va a suceder? Va a seguir llegando sangre donde las aurículas, se van a comenzar a llenar las aurículas, ¿correcto? Mientras tanto los ventrículos se van a seguir relajando, ¿ok? Y se relajan, miren ustedes, sin que entre nada de sangre primero. ¿Por qué no entra nada de sangre? Porque todavía la presión de los ventrículos es mayor que la de las aurículas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a medida que se van relajando los ventrículos, en un punto determinado, ¿qué va a suceder? La presión de los ventrículos va a ser menor que la presión de las aurículas y la sangre simplemente va a fluir de una zona de mayor presión a menor presión. Entonces va a empezar, ¿qué cosa? El llenado ventricular, que por supuesto es parte de la diástole, ¿correcto? Entonces, ¿qué se ha producido acá? La apertura de las válvulas auriculoventriculares, la mitral y la tricuspidia. Y ha empezado el llenado ventricular. La sangre va a seguir entrando a los ventrículos mientras la presión de las aurículas sea mayor que la de los ventrículos. ¿Ok? Vamos a seguir. Continúo entonces la diástole. ¿Sí? ¿Hasta cuándo va a seguir fluyendo la sangre de las aurículas hasta los ventrículos? Hasta que la presión de las aurículas sea mayor que de los ventrículos, sigue fluyendo, pero cuando la presión de los ventrículos comienza a subir, porque se está llenando, y como se dan cuenta están cerradas estas dos válvulas, que son la aórtica y la pulmonar, entonces en un punto determinado, y estamos en la parte final, acuérdense donde empezamos, ¿no? Acá la contracción de la aurícula, última fase de llenado, se está terminando de llenar el ventrículo, la presión de los ventrículos aumenta porque también comienzan a contraerse y es en este momento en el que ¡pum! Se cierran ¿quiénes? Las válvulas auriculoventriculares. ¿Qué ruido era? El primer ruido cardíaco. Muy bien. Entonces, con esta animación he querido darles una idea de la producción de los ruidos cardíacos y de las fases principales del ciclo cardíaco como sístole y diástole. El detalle, por supuesto, lo veremos más adelante en el curso de sistema circulatorio. Espero que les haya sido útil. Nos vemos pronto.